Es decir, de eso trata, de estos dos temas trata la clase de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que cuando vamos a hacer un estudio de suelos, ¿sí? Vamos a abrir una caricata, un pozo de observación para ver el perfil del suelo. A continuación tenemos que llenar lo que llamamos una ficha edafológica. Por cada perfil de suelo que vamos a estudiar, tenemos que completar la ficha edafológica, ¿sí? Básicamente lo que quiero decir es que esta ficha edafológica consta de dos partes. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos la parte de la derecha y la parte de la izquierda, forman parte de la ficha edafológica. Voy a poner otro modelo donde se puede ver mejor. Hay distintos modelos de fichas edafológicas. En la parte de la derecha tenemos todas características y propiedades relacionadas con los horizontes del suelo, de ese perfil de suelo. Pero no solamente debemos completar esta parte de la ficha edafológica correspondiente a los horizontes que podemos observar, sino que también es muy importante y necesario completar la parte de la izquierda de la ficha donde habla sobre dónde se encuentra ubicado el perfil del suelo que vamos a describir, un esquema, normalmente hacemos un dibujo, un esquema de la ubicación de ese perfil del suelo, describimos el paisaje, el lugar, la geoforma donde nos encontramos, hablamos también del relieve, de la pendiente que tiene ese lugar, ¿sí? Lo cuantificamos, un porcentaje de pendiente, el material parental, la vegetación y la erosión. Lo que quiero decir es lo siguiente, si ustedes completan solamente la ficha edafológica con la descripción de los horizontes, por hacer una comparación, es como si ustedes tienen un análisis de sangre de una persona y ven, bueno, que ese análisis, la persona que se hizo ese análisis realmente está enferma. Pero entonces preguntan, bueno, ¿de quién es este análisis? Y no saben. Bueno, ¿es de una persona, de una mujer o es de un hombre? Tampoco lo saben. ¿Qué edad tiene el paciente? No saben. Si no saben todos esos aspectos, ¿sí? Si esos aspectos no están contemplados y no se saben, bueno, el análisis que hagan no sirve de mucho, no sirve de nada porque no saben cómo utilizarlo. Lo mismo pasa con un perfil de suelo. Si ustedes completan la ficha edafológica con los horizontes de ese perfil de suelo, pero no completan los factores de sitio, la parte de la izquierda, el paisaje, la geoforma, el relieve, etc., bueno, esa información no se puede utilizar. Entonces, lo primero que hacemos es describir el paisaje. Esta imagen ya la han visto, la habíamos visto en la clase anterior, donde podemos ver en esta imagen que hay dos tipos de paisaje diferentes. El paisaje que se encuentra al norte de Bahía Blanca lo llamamos positivo de Ventaña, tiene un patrón fotográfico diferente, y el que se encuentra al sur es la cuenca del Colorado. ¿Sí? Paisaje diferente. Fíjense acá una definición de paisaje que la tomé de Rue del año 1969, donde dice que el paisaje es una porción de la superficie terrestre que nuestros ojos pueden comprender simplemente en una visión. Bueno, acá tenemos distintos tipos de paisajes, ¿sí? Para que ustedes vayan haciéndose una idea de qué es lo que podemos encontrar. Arriba a la izquierda tenemos un paisaje de tipo glaciario, tenemos un glaciar, ¿sí? Arriba a la derecha tenemos un paisaje de montaña, ¿sí? Un sistema serrano, sería el caso del sistema de Sierra de la Ventana. Vemos el sistema serrano, propiamente dicho. Después tenemos en las imágenes del centro, bueno, en la imagen del centro a la izquierda es un paisaje glaciario donde ya los glaciares se han retirado, es el paisaje típico de los bosques subantárticos de nuestro país, ¿sí? Es un paisaje que se ha formado cuando se retiran los glaciares, se forman esos lagos con aguas profundas, ¿sí? Bueno, un paisaje relacionado al paisaje glaciario. En el centro, a la derecha, tenemos un paisaje de llanura, ahí donde se ve ese árbol solo. Y abajo, a la izquierda, tenemos un paisaje de meseta. La diferencia entre una llanura y una meseta, principalmente, es la altura sobre el nivel del mar. La llanura se encuentra a pocos metros de altura sobre el nivel del mar, entre 0 y 200 metros de altura, y la meseta se encuentra mucho más elevada. Pero generalmente las llanuras son consecuencia de procesos de sedimentación, ¿sí? Donde los sedimentos se acumularon a través del tiempo, mientras que las mesetas son generalmente el resultado de procesos de erosión, ¿sí? Y por último, abajo, a la derecha, tenemos algo muy común en nuestra zona, que sería
un valle formado por un curso de agua, un río, un arroyo. Bueno, acá tenemos entonces 6 ejemplos de paisajes distintos. Un paisaje se genera o es el resultado de una serie de procesos complejos. Este tipo de procesos se llaman procesos morfogenéticos o geomorfológicos. ¿Sí? Estos procesos dan origen a distintas geoformas. Y las distintas geoformas, ¿sí?, combinadas entre sí, generan un paisaje determinado. ¿Sí? Entonces, los procesos que hacen cambiar los paisajes, ¿sí?, aquellos procesos a través de los cuales los paisajes a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado no cambian, los paisajes cambian, se llaman procesos morfogenéticos. ¿Sí? En general decimos que cuando la morfogénesis es muy activa, la génesis de los suelos o la pedogénesis, bueno, no es activa. ¿Sí? Si la morfogénesis es muy activa, los suelos no se pueden formar. Bueno, una geoforma. Por definición, una geoforma es una porción del paisaje definida en el tiempo y en el espacio, ¿sí?, que tiene límites geográficos definidos, ¿sí?, y que ha sido formada por agentes geomorfológicos durante un periodo de tiempo prolongado. Algunos ejemplos de paisajes y geoformas son los siguientes. Por ejemplo, en un paisaje glaciario vamos a encontrar morrenas. Estas morrenas presentan siempre grandes desniveles. Este es un ejemplo típico de la ciudad de Bariloche. La ciudad de Bariloche se encuentra en un paisaje glaciario. Cuando los glaciares se derriten, los glaciares se retiran, digámoslo así, ¿sí?, desaparecen por calentamiento, por consecuencias climáticas, un cambio climático, quedan un montón de rocas, ¿sí?, sin selección. Hay rocas muy grandes y hay rocas otras que son muy pequeñas, que en realidad estas rocas estaban en el interior de esa masa de hielo, que cuando se derritió quedaron sobre la superficie. ¿Sí? Pero recuerden que un glaciar no es ni más ni menos que un río totalmente congelado. Por eso decimos que el glaciar tiene un movimiento. Es lento, pero de hecho se mide el movimiento de los glaciares, pero es un río congelado que se mueve, que fluye también, pero de una manera muy lenta. Bueno, todo ese hielo cuando se va moviendo, ¿sí?, va erosionando el fondo rocoso y va levantando las rocas que se encuentran en el lugar y las va mezclando con el hielo en el interior del glaciar. Cuando el glaciar se derrite, todas esas rocas que se encontraban en el interior quedan sobre la superficie. Por eso en la ciudad de Bariloche vamos a encontrar que algunas calles van muy por abajo y otras calles van muy elevadas. Esos desniveles tan importantes se deben a el paisaje glaciario al que se encuentra establecida la ciudad arriba de estas morrenas. Bueno, entonces las morrenas corresponden a los paisajes glaciares. Dentro de lo que sería un paisaje eólico vamos a encontrar médanos y dunas. ¿Sí? Los médanos y las dunas corresponden a un paisaje eólico. En un paisaje de montaña, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué geoforma? Vamos a encontrar valles intermontanos, también vamos a encontrar el piedemonte. El piedemonte es una zona muy cercana a la montaña que tiene pendiente, ¿sí?, y tiene problemas de erosión hídrica, en consecuencia, porque tiene pendiente. En un paisaje de llanura, como podría ser la llanura que rodea la Sierra de la Ventana, vamos a encontrar lomas y vamos a encontrar cañadones. Los cañadones son, un sinónimo de cañadón es el de paleocauce. Un cañadón es un antiguo curso de agua que hoy día no funciona como tal y se rellenó con sedimentos. ¿Sí? Entonces un cañadón es como si vemos un valle, pero no hay agua en el fondo del valle. Eso es una definición de cañadón. Es un paleocauce, un antiguo curso de agua que hoy día no funciona, no es funcional. Y en un paisaje de meseta vamos a encontrar los típicos cerros mesa que son muy comunes en la Patagonia. ¿Sí? Un cerro mesa es consecuencia de un proceso muy importante de erosión. ¿Sí? Ese tipo de paisaje corresponde dentro de ese tipo de paisaje de meseta, vamos a encontrar estos cerros mesa. Bueno, eran ejemplos. ¿Sí? Dentro de los agentes geomorfológicos, ¿no?, que hacen cambiar los paisajes a través del tiempo, vamos a encontrar que estos agentes pueden ser el hielo es un agente geomorfológico muy importante que da origen a este tipo de paisaje que hablábamos recién, de tipo glacial. El agua también es un agente geomorfológico muy importante, da origen a paisajes, llamémosle fluviales, ¿sí?, o fluvial, marinos, si el agua es proveniente del mar, ambiente lacustre, si es proveniente de agua de una laguna, ¿sí?
Si el agente es el viento, el paisaje va a ser un paisaje eólico y también el hombre eh, es también un agente antrópico, ¿sí? Genera un paisaje antrópico, que es el paisaje desarrollado cuando el hombre puede destruir el paisaje o puede también construirlo, ¿no? Puede ser, por eso decimos que los paisajes antrópicos pueden ser construccionales o pueden ser destructivos. Bueno, ya vamos a hablar sobre esto a continuación. Dentro de los procesos morfogenéticos, ¿sí? Dentro de este proceso que se llama morfogénesis, estos procesos pueden ser de dos tipos. Puede ser de tipo denudación o de tipo agradación. Son opuestos. La denudación es opuesto a la agradación, ¿sí? Y lo menciona de esta manera. Por denudación se entiende aquellos procesos morfogenéticos, ¿no? Con los cuales tenemos pérdida de materiales. Uno de los casos puede ser la meteorización física y la meteorización química. Por meteorización física se entiende cuando las rocas se rompen en fragmentos más pequeños, pero muchas veces esos fragmentos más pequeños son transportados hacia otros lugares. Por eso tenemos fuga de materiales. También otro proceso de denudación es la remoción en masa y la solifluxión, ¿sí? Y también, por supuesto, la erosión hídrica y la erosión eólica, a través de la cual perdemos materiales, por el viento, por el agua. En cambio, el proceso de agradación son todos procesos de enriquecimiento de materiales, ¿sí? Procesos de sedimentación, que puede ser de origen eólico, pueden ser sedimentos eólicos, pueden ser sedimentos aluviales. La palabra aluvial viene como la abreviatura de aluvional, ¿sí? Cuando el transporte es realizado por el agua. Puede ser sedimentación marina, o también puede ser sedimentación glaciaria, como hablábamos de las morrenas, y otro ejemplo es el til, otro ejemplo de sedimentación glaciaria. Y dentro de las geoformas antropogénicas, es decir, aquellas que el hombre ha realizado, decíamos, pueden ser construccionales o destruccionales, ¿sí? El hombre construye, cuando, por ejemplo, cerca de la ciudad de Bahía Blanca, cuando se hace el dragado de la ría, todo ese material proveniente del dragado se lo utiliza para hacer el relleno de las tierras más bajas, cercanas a la costa, ¿no? Y sobre ese terreno que se va elevando, bueno, después se puede poner árboles, se puede hacer algún tipo de forestación, etc. Se le va ganando terreno al mar. Sería un ejemplo de una geoforma antropogénica construccional. También, por ejemplo, los árabes construyen islas artificiales depositando arena en terrenos que tienen exceso de agua, ¿no? Crean estas islas artificiales y luego arriba de estas islas artificiales, bueno, hacen construcciones y establecimiento de población. También otro ejemplo son las tierras que ganan al mar en los Países Bajos, como Holanda, ¿no? Que hace también por combinación de drenaje con bombas, ¿no? Y también relleno que hacen en el mar, bueno, le ganan terreno al mar. Bueno, y las geoformas destruccionales son cuando el hombre hace lo contrario, destruye. Por ejemplo, cuando explota canteras, que hace explotación de piedra o canto rodado y quedan las cavas al descubierto, también cuando hace explotación de minería y quedan abandonadas. Bueno, son todos ejemplos de geoformas antropogénicas destruccionales. Cuando construye canales también, otro ejemplo. Bueno, habíamos hablado recién, ¿sí?, sobre la remoción en masa y la solifluxión como ejemplos de degradación, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poquito cuáles son estos dos procesos. El proceso de remoción en masa o movimiento de masas, ¿sí?, se refiere a cuando hay un determinado volumen de suelo mezclado con roca cae por efecto de la gravedad y por efecto del agua. Esto es muy común, ¿sí?, en la zona de montaña, y lo que uno observa a la distancia, lo que se llaman conos de deyección. Cerca de las montañas se ve como que se derrumba el material por efecto de la gravedad y del agua y cae, vuelvo a repetir, suelo mezclado con rocas, ¿sí?, y se localizan muy cerca de la misma montaña. Se forman conos de deyección. Es un ejemplo de remoción en masa o movimiento de masa. Y el fenómeno de solifluxión es un proceso geomorfológico que se suele dar bajo dos circunstancias. Muchas veces
ocurre cuando hay formaciones o sedimentos arcillosos sobre como dice acá, un permafrost, ¿sí? Un terreno que se encuentra congelado. Entonces estos sedimentos arcillosos no están congelados, pero la parte inferior sí lo está, y hay pendiente. Entonces, con un poco de agua, necesitamos que haya agua, no un poco, agua en exceso, bueno, este material arcilloso se puede llegar a deslizar. Y lo mismo ocurre, yo lo he visto en la propia Sierra de la Ventana, cuando hay sedimentos arcillosos depositados sobre roca fresca. En una situación de pendiente, generalmente esto ocurre en las laderas de exposición sur, que son más frías y más húmedas que las laderas de exposición norte. Entonces acá el agua actúa como lubricante y estos mantos de arcilla se van moviendo lentamente hacia abajo, ¿sí? Se van deslizando sobre la roca por efecto del agua. Ese fenómeno se llama solifluxión. Y yo lo observé porque muchas veces la observación que yo hice estaba forestado con especies arbóreas y se veía el tronco de los árboles, en la base estaba todo curvo, ¿sí? Y esto indicaba, bueno, que el suelo se estaba moviendo hacia abajo. Toda esa curvatura que presentaban el tronco de los árboles en la base indicaba que lentamente el suelo se movía hacia abajo. Es un ejemplo, perdón, de solifluxión. Bueno, el paisaje es el resultado de la combinación de diferentes geoformas. En este ejemplo que pongo acá, podemos ver, en el caso de un valle, vamos a diferenciar el fondo del valle o un nivel de terraza, ¿sí? Vamos a diferenciar la ladera del valle, una zona que tiene pendiente, y la parte más alta, que si tengo otro valle a continuación, entre dos valles, lo denomino interfluvio. El interfluvio es la zona que se encuentra entre un valle y otro valle que se encuentra contiguo, ¿sí? Por eso hablamos de interfluvio. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una imagen donde podemos ver el cauce del río, de un arroyo, como podría ser en nuestra zona, podría ser el cauce del arroyo Napostá o el cauce del río Sauce Chico, ¿sí? Recuerden que el río Sauce Chico desemboca en la localidad de General Cerri, y el sauce del arroyo Napostá pasa por nuestra ciudad y desemboca acá mismo. Y entonces tenemos, bueno, el cauce del río del arroyo, tenemos un nivel aterrazado, ¿sí? Un nivel aterrazado, donde, por ejemplo, imagínense ustedes están haciendo un proyecto, en esta imagen, ¿no? Un proyecto de hacer una parquización en esta zona. Bueno, saben que en este nivel aterrazado, si el agua es de buena calidad, acá en la imagen se ve que hay unas cortaderas. Las cortaderas me están indicando, bueno, que el agua no es salobre, pero bueno, si hacemos un análisis y determinamos que el agua no es salobre, bueno, en esta zona podríamos poner, por ejemplo, álamos y sauces, tendrían que desarrollarse muy bien, porque antes de los 2 metros de profundidad seguramente vamos a encontrar la capa freática, y en este caso es un agua de buena calidad. En cambio, si estamos localizados en el interfluvio y queremos hacer una parquización, bueno, en el interfluvio lo más probable es que necesitemos utilizar algún sistema de riego, porque si hacemos una calicata, un pozo, vamos a observar que en los 2 metros de profundidad no está la napa está mucho más profunda. Entonces, bueno, de acuerdo a esta interpretación del paisaje y del tipo de suelo, vamos a hacer el proyecto de la parquización lo más perfectamente posible. También puede ocurrir que tengamos una napa y que la napa tenga alto contenido de sales. En ese caso, bueno, va a limitar, son limitaciones para el proyecto de la parquización, ¿no? Va a ser un agua de mala calidad. Bueno, también tenemos que hablar y reconocer el material parental del suelo, ¿sí? Tenemos que saber que hay distintos materiales parentales y en función de estos materiales parentales los suelos van a tener propiedades diferentes. Si tienen propiedades diferentes, las plantas que vamos a querer colocar en ese lugar, van a tener que adaptarse a estas propiedades. Vamos a tener que elegir de manera diferente el tipo de plantas, ¿sí? Las especies, según sea un material parental o según sea otro material parental. Lo que tenemos que saber es que, bueno, hay suelos que se han desarrollado en el mismo lugar por la propia alteración de la roca dura, ¿sí? Por eso decimos suelos desarrollados in situ, en el lugar por alteración de la roca dura. Bueno, en nuestro país, este tipo de suelos se llaman suelos residuales, suelos in situ o suelos autóctonos. En nuestro país tenemos muy pocos ejemplos de este tipo de suelos. El único ejemplo que les puedo dar son los suelos de la provincia de Misiones,
que se han desarrollado a partir de la alteración de la roca, que en este caso, en el caso de Misiones, la roca es el basalto, ¿sí? Es una roca que se puede llegar a alterar a través del tiempo, por eso da origen a distintos tipos de suelos. En cambio, la mayoría de los suelos de nuestro país no se forman de esta manera, no son suelos residuales, sino que son suelos alóctonos, suelos que han sido transportados, el material originario del suelo ha sido transportado por algún agente, como puede ser el agua, puede ser el aire, el viento, perdón, ¿sí? Y si el agua puede ser de origen aluvial, marino, puede ser también por material piroclástico, etc. Lo vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos dos tipos de suelos, para que quede claro. Residuales, desarrollados in situ, o suelos autóctonos, son sinónimos, y otro tipo de suelos que son alóctonos, que son la mayoría de los suelos de nuestro país. Dentro de los materiales parentales alóctonos más frecuentes vamos a encontrar depósitos de tipo eólico, que pueden ser los depósitos eólicos de dos tipos, ¿sí? Pueden ser de textura gruesa, en el caso de los médanos, o arenas, o texturas franco-arenosas, ¿sí? Texturas muy gruesas, con alto porcentaje de arena, o si no pueden ser sedimentos de tipo loésicos. Son también eólicos, pero no son de textura gruesa, son de textura media, de textura franca, franco-limosa, ¿sí? Los sedimentos loésicos tienen una alta proporción de limos, ¿sí? Entonces decimos que la textura de estos sedimentos loésicos es franco-limosa. Bien. Después también podemos tener cenizas volcánicas, material de origen piroclástico, por ejemplo, a lo largo de la cordillera de los Andes vamos a encontrar este tipo de materiales. Materiales aluviales, vuelvo a repetir, la palabra aluvial viene de aluvional, ¿sí? Que son depósitos, generalmente nos damos cuenta que un material es aluvial, bueno, simplemente porque nos encontramos cerca de un río o de un arroyo, ¿no? Pero además tienen distinta textura los materiales aluviales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos un pozo, una caricata, ¿no? Hasta los 2 metros de profundidad vamos a encontrar capas de distintas texturas, ¿sí? Que en realidad no son horizontes pedogenéticos, no son horizontes formados por procesos pedogenéticos, sino que son capas, ¿sí? De distinta textura depositadas por el agua. También vamos a tener materiales glasifluviales, ¿sí? Como por ejemplo en las mesetas patagónicas. Si estamos en el medio de la Patagonia, en una de estas mesetas patagónicas, y hacemos una calicata, vamos a encontrar cantos rodados, ¿sí? Cantos rodados. Cantos rodados de tamaño grande, ¿sí? Estos cantos rodados fueron transportados por los ríos que se formaron cuando se derritieron los glaciares en la cordillera de los Andes. Quiere decir que todas las mesetas patagónicas presentan estos cantos rodados, en mayor o en menor medida, porque son de origen glasifluvial, aunque les parezca mentira, ¿sí? Y después también tenemos materiales fluviolacustres, ¿sí? Son materiales de textura fina depositados por aguas tranquilas, por aguas de ríos y arroyos, ¿sí? Pero ya en la desembocadura, ¿sí? Ya cuando la fuerza del río del arroyo, o mejor dicho, cuando el río o el arroyo ya pierde fuerza, pierde energía sobre la desembocadura, ¿sí? Y ahí transporta materiales más finos, que cuando se depositan da origen a estos materiales fluviolacustres. Bueno, quiero que sepan que existe un mapa de nuestro país, de la República Argentina, donde se encuentran descritos todos los materiales parentales que vamos a encontrar en los distintos puntos donde nos encontremos. Es importante saberlo porque no es lo mismo que estén haciendo una parquización en Formosa o en Chaco que en Misiones o que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A grandes rasgos vamos a tener distintos materiales parentales y distintas problemáticas en los suelos. Bueno, hablando del loess y de los sedimentos loésicos, es importante hablar de estos sedimentos porque son muy abundantes en todo el paisaje de la llanura que rodea la Sierra de la Ventana, ¿sí? Esa llanura al sur de Sierra de la Ventana se llama llanura surventánica y al norte de Sierra de la Ventana llanura norventánica, está formado por sedimentos loésicos. Estos sedimentos loésicos se caracterizan, bueno, por ser sedimentos eólicos, pero de textura relativamente media fina, como decía Franco Limosa, y nos damos cuenta porque cuando hay un curso de agua, bueno, el cauce del río, del arroyo, presenta, va muy encajonado, ¿sí? El cauce va muy encajonado, porque está formado por paredes que se cortan de manera muy vertical,
Y esto se debe a que el material es relativamente fino, ¿sí? Imagínense ustedes que si el material fuera arenoso, estas paredes se derrumbarían. Pero como el material es fino, se forman estas paredes verticales siempre a lo largo del cauce de los ríos y de los arroyos. Entonces, esto ustedes lo pueden observar, por ejemplo, si van a Sierra de la Ventana, que los ríos que nacen en Sierra de la Ventana, los ríos y los arroyos, siempre van muy encajonados y las paredes a lo largo de ambas márgenes del cauce son paredes verticales, cortadas así en forma vertical. Eso me está indicando que el material eólico es de textura, no es arenoso, es una textura franco-limosa. ¿Sí? Este tipo de suelos son muy fértiles, entonces es importante saber que si vamos a hacer una parquización en esta zona, en la zona de Torquín, por ejemplo, donde hay materiales de tipo loésico, en la zona de Sierra de la Ventana, propiamente dicho, bueno, los suelos son muy fértiles desde el punto de vista físico y químico. Tienen elevada fertilidad potencial, como dice. Bueno, los materiales también pueden ser piroclásticos, de origen piroclástico, son aquellos que vamos a encontrar cerca de las zonas cordilleranas. Y este material piroclástico, bueno, los materiales piroclásticos se clasifican por su tamaño y da origen a un tipo de suelo que se llaman andisoles. ¿Sí? Bueno, este material piroclástico puede ser, si tiene un tamaño grande, de 6,4 centímetros, mayor de 6,4 centímetros, hablamos de bombas. ¿Sí? Si mide el tamaño de las partículas entre 2 milímetros y 6,4 centímetros, hablamos de lapilli, y si mide menos de 2 milímetros, hablamos de cenizas volcánicas, ¿no? También puede ser materiales de origen aluvial, parentales de origen aluvial, que yo les decía que una de las características es en un perfil de suelo que vamos a encontrar capas de distinta textura, y otra característica es, imagínense ustedes que tienen un suelo que es muy arenoso, ¿no? Todo muy arenoso. ¿Cómo saben ustedes si esa arena es de origen eólico o es de origen aluvial? Bueno, la diferencia es, bueno, que las arenas de origen eólica son más homogéneas, son todas homogéneas. En cambio, las arenas de origen aluvial, generalmente vamos a encontrar en forma mezclada algunos cantos rodados. Y esos cantos rodados me están indicando que el material fue transportado por el agua, porque el canto rodado se forma cuando el agua los va redondeando. Entonces, la presencia de cantos rodados me está indicando que el material es de origen aluvial, además de la heterogeneidad textural. También pueden ser materiales de textura fina, de origen fluvio-lacustre, que tienen este aspecto. Generalmente son materiales finos que se secan y se cuartean, se forman estas rajaduras, ¿sí? Material fino, de origen fluvio-lacustre. Y también en el ejemplo que ya les mostré, que se los mostré en la clase pasada, podemos, si contamos con esta información, bueno, podemos ver en este ejemplo que tenemos tres materiales de origen distinto. Tenemos materiales, sedimentos eólicos, en la parte de la izquierda, ¿sí? En la parte de arriba. Después tenemos sedimentos de origen fluvio-lacustre, ¿sí? Transportados por el agua, pero con poca energía, ¿sí? Ya cuando estamos cerca de la desembocadura de algún río, de algún arroyo, tenemos estos sedimentos fluvio-lacustres. Y abajo vemos que hay sedimentos de origen marino, ¿sí? O sea, tres orígenes diferentes: eólico, fluvio lacustre y origen marino. Esto se da en la zona que está entre Pedro Luro, Mayor Buratovich, y nos vamos hacia el mar. En esa zona vamos a encontrar sedimentos eólicos arriba, sedimentos fluvio lacustres, y vamos a encontrar, ya acercándonos al mar, sedimentos marinos. Bueno, también tenemos que hablar en la ficha grafológica del relieve. Yo les decía que el relieve es muy importante describirlo, ¿sí? Pero también tenemos que hablar de megarrelieve, microrelieve, ¿no? Y bueno, y acá en este ejemplo les puse un ejemplo de relieve plano. Simplemente lo que les quiero decir es lo siguiente: para que un suelo evolucione y se forme, bueno, el relieve tiene que ser plano, como en la imagen de abajo. Bajo condiciones de relieve plano, un suelo determinado se me puede formar. En cambio, si tengo una cordillera, tengo un mega relieve muy pronunciado, tengo una zona de cordillera donde hay pendientes, donde hay roca expuesta, donde las plantas no pueden desarrollarse porque por la altitud hay mucha nieve, el agua está congelada, bueno, ahí no voy a tener morfogénesis. Perdón, no voy a tener pedogénesis, predomina la morfogénesis, ¿sí? Predomina el cambio de las geoformas, ¿sí? En cambio, en una situación de llanura, ahí voy a tener pedogénesis. Ahí un suelo va a evolucionar.
porque el relieve lo permite, el relieve es plano, ¿sí? Y también tenemos que mencionar qué es el microrrelieve. El microrrelieve muchas veces no existe, pero cuando existe, nos podemos dar cuenta cuando miramos la superficie del terreno, ¿sí? Muchas veces podemos observar que hay microrrelieve. Les voy a dar dos ejemplos. En este ejemplo de la fotografía, la imagen que tenemos aquí de microrrelieve, se llama el microrrelieve Gilgay. Este microrrelieve se genera cuando hay arcillas expandibles, ¿sí? Cuando hay un alto porcentaje de arcillas expandibles, son arcillas que cuando se humedecen se expanden y cuando se seca el suelo se contraen, da origen a este tipo de microrrelieve Gilgay que está caracterizado por pequeñas ondulaciones y pequeñas depresiones, pequeñas elevaciones y pequeñas depresiones, ¿sí? Que cuando se inunda tiene este aspecto, ¿sí? No es una buena condición para el desarrollo de las plantas, la existencia de un microrrelieve. Y también, por ejemplo, en la Patagonia vamos a encontrar microrrelieve porque como consecuencia de la erosión eólica que existe en la Patagonia, vamos a observar que sobre el tronco de los arbustos se acumula arena transportada por el viento, ¿sí? Y entre un arbusto y otro arbusto que se encuentra al lado hay una zona donde estos materiales más gruesos se han erosionado, no están, y entonces vamos a encontrar que los materiales gruesos se encuentran acumulados en el tronco de los arbustos y entre los arbustos ese material se erosionó. Entonces eso genera estas ondulaciones, ¿sí? Que también se llama, cuando esto ocurre, hablamos de microrrelieve. Entonces la existencia de microrrelieve también hay que describirla, si se observa, en la planilla edafológica. Es un dato importante y generalmente es un indicador de una mala condición, la presencia de microrrelieve. Normalmente no debería haber microrrelieve. Bueno, si el relieve es inclinado, ¿qué significa que hay pendiente? Si hay pendiente, bueno, debemos medirla, porque tenemos que tener en cuenta que si la pendiente es pronunciada, tenemos escurrimiento y riesgo de erosión hídrica. Entonces, debemos medir el gradiente, ¿sí? Se expresa en porcentaje, y cuando supera el valor del 3%, cuando es mayor al 3%, empiezan los riesgos de erosión hídrica de una manera que la tenemos que atender, ¿sí? Si la pendiente mayor del 3%, el problema de erosión hídrica, el riesgo de erosión hídrica es alto. Bueno, también si hay pendiente, tenemos que describir la forma de la pendiente, si es una pendiente cóncava o convexa, la longitud, ¿sí? Si hay riesgo de erosión hídrica y la longitud de la pendiente es muy larga, el riesgo de erosión hídrica es mayor, es como el efecto de la bola de nieve, ¿no? Cuanto más larga es la pendiente, el agua va tomando mayor energía y se vuelve más erosiva. Y también, en el caso de la erosión eólica, la exposición de la pendiente, ¿sí? Si tengo una ladera que es muy arenosa, que tiene riesgo de erosión eólica, y la exposición de la ladera está mirando a los vientos predominantes, ¿sí? En la zona de Bahía Blanca los vientos predominantes son del noroeste. Bueno, si la ladera tiene exposición noroeste, el riesgo de erosión eólica es más alto que si tiene otra exposición sur, por ejemplo. Bueno, también tenemos que, cuando abrimos la calicata, el pozo de observación para ver el perfil del suelo, tenemos que hablar del drenaje del suelo. Un suelo bien drenado generalmente tiene un color homogéneo y un color relativamente amarillento o rojizo. Eso habla de un suelo bien drenado, ¿sí? Por ejemplo, los suelos de la llanura surventaria tienen un color pardo amarillento. Son suelos generalmente bien drenados, salvo que estemos cerca de un curso de agua. Bueno, también tenemos que describir el escurrimiento cuando hay pendiente, la permeabilidad se debe a la presencia se debe a la textura del suelo. Si un suelo es muy arenoso, es altamente permeable, por ejemplo, un médano. En cambio, si el suelo es arcilloso, tiene baja permeabilidad. Y también tenemos que describir o observar si hay peligro de inundación. Esto va a ocurrir si estamos cerca de un curso de agua. Bueno, como les decía, un suelo bien drenado, el suelo de la izquierda, presenta colores rojizos. Por ejemplo, los suelos de la provincia de Misiones en general son suelos bien drenados, son de color rojo. Es un ejemplo extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, otro caso de suelo bien drenado tiene un color pardo amarillento, un color marrón, amarillo, entre marrón y amarillo, ¿sí? Marrón amarillento. En cambio, si en un suelo tiene problema de drenaje, vamos a encontrar la napa, en la base, entre los 2 metros vamos a encontrar la napa, y la zona donde fluctúa la napa, donde la napa sube
de la napa baja, se generan manchas. Esas manchas se las denomina moteados, que son de color gris y de color negro. Algunos son rojizos, pero cuando aparecen estos moteados cerca de la napa, me está indicando que el suelo está mal drenado, que hay problemas de drenaje. Todo esto lo tenemos que indicar en la planilla edafológica, ¿sí? Permeabilidad baja o lenta, consecuencia de un suelo con problemas de drenaje. Entonces, recuerden, la presencia de estos moteados, que generalmente se localizan cerca de la napa, ¿sí? Me está indicando que hay un problema de drenaje. Bueno, ya por último hablamos de la vegetación del lugar, ¿sí? Que también debe figurar en la ficha edafológica. Y cuando describimos la vegetación, tenemos que describir el tipo de vegetación y el porcentaje de cobertura. Cuando me refiero al tipo, me refiero al tipo de vegetación, si es vegetación herbácea, si es vegetación arbustiva o si es vegetación arbórea. Y generalmente tenemos que diferenciar entre vegetación natural y vegetación implantada por el hombre, ¿no? Si estamos en un campo, vamos a hablar de la vegetación natural, y si estamos en una zona urbana, de la vegetación implantada por el hombre. Pero lo que más me habla sobre el suelo es la vegetación natural, lo que me da información sobre el suelo es la vegetación natural. También hay especies indicadoras, por ejemplo, el olivillo es una especie natural indicadora de suelos muy arenosos, ¿sí? Y también hay especies, por ejemplo, indicadoras de suelos con alto contenido de sales, ¿sí? Por ejemplo, la triplex, ¿sí? O se la llama también zampa crespa, una especie que es muy común que aparezca donde hay alta concentración de sales. También está el pasto salado, una especie indicadora. Bueno, todo el estudio de la vegetación también me brinda información sobre cómo es ese suelo, ¿sí? Y el porcentaje de cobertura. Si el suelo tiene malas propiedades para el crecimiento de las plantas, el porcentaje de cobertura va a ser inferior al 100%. En cambio, si estoy en una pradera y el clima es húmedo, voy a tener un porcentaje de cobertura alto. Si el porcentaje de cobertura en un salitral, voy a tener un porcentaje de cobertura muy bajo, ¿sí? El porcentaje de cobertura también me da indicación de cómo es el suelo y relacionado también con el clima del lugar. Y por último, bueno, ya terminando con los factores de sitio, tenemos que hablar sobre la erosión actual y potencial, ¿sí? Puede ser que un suelo no presente erosión en el momento que vamos a hacer la descripción, pero tiene riesgo de erosión, ¿sí? Tanto hídrica como eólica. Entonces todo esto hay que volcarlo a la planilla. Estos son ejemplos de erosión hídrica, puede ser por surcos, cuando el problema de la erosión hídrica no es tan grave. Y fíjense abajo, ya cuando se forma una cárcava, fíjense que en la imagen de abajo hay un hombre metido en la cárcava. Bueno, es un problema grave de erosión hídrica, ¿sí? Y después también hablamos de rills. Los rills son problemas de erosión hídrica, pero generalmente el agua está presente gran parte del tiempo, ¿sí? No es que se debe a alguna lluvia extraordinaria, sino que casi siempre están con agua. Entonces hablamos de rills. Y hablamos de badlands, aquellos terrenos que, como consecuencia de fenómenos de erosión hídrica muy, muy pronunciados, bueno, las tierras terminan siendo abandonadas, ¿sí? Son tierras totalmente improductivas como consecuencia de alto riesgo de erosión hídrica. Y también tenemos el problema de la erosión eólica cuando los suelos son muy arenosos y cuando tienen bajo porcentaje de cobertura. En estos casos, si tenemos que hacer un proyecto en un ambiente de estas características, tenemos que tener en cuenta que el suelo siempre tiene que estar con cobertura vegetal, ¿sí? Y si la zona no es húmeda, deberemos establecer algún sistema de riego para que siempre haya cobertura vegetal y las plantas puedan proteger al suelo de la erosión eólica. Y también dos ejemplos finales, ¿no? En el caso de cuando hablamos de remoción en masa, principalmente, y no tanto de solifluxión, sino más bien de remoción en masa, yo les decía que se forman estos conos de deyección. En esta imagen se puede ver cómo cuando hay un desprendimiento de materiales, hablamos de coluvio, esos materiales mezclados, ¿no? Con roca, sin selección, son materiales coluviales, ¿sí? Y es un ejemplo de remoción en masa. Les pongo la imagen simplemente para que lo vean. Bueno, y por último, hablamos de susceptibilidad a la erosión hídrica y susceptibilidad a la erosión eólica, ¿sí? En la planilla edafológica, vuelvo a repetir, puede ocurrir que no haya riesgo de erosión actualmente en el momento, pero si la pendiente es pronunciada y el suelo, por ejemplo, tiene una pendiente muy larga, mayor del 3%, tiene riesgo de erosión hídrica. Si es menor del 3%, será un riesgo de erosión hídrica bajo. Si es
mayor del 3-4%, será un riesgo de erosión hídrica elevado. Lo mismo si un suelo es muy arenoso, ¿no? Y en el momento tiene cobertura, bueno, el riesgo de erosión eólica es bajo porque está con cobertura, pero potencialmente tiene alto riesgo de erosión eólica. Si sacamos la cobertura, sabemos, si el suelo es arenoso, sabemos que se nos va es probable que se vuelva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de erosión, tenemos que hablar de erosión actual y de erosión potencial. Y cuando hablamos de riesgo de erosión, tenemos que calificarlo, si es riesgo de erosión alto, moderado o bajo. Bueno, unas imágenes finales para que ustedes vean cómo es cuando hay riesgos de erosión, qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha, si hay riesgo de erosión hídrica, se pueden hacer cultivos en contorno. Los cultivos en contorno se establecen siguiendo arriba de las curvas de nivel, se siembra y se hacen cultivos de verano que alternan con cultivos de invierno. Entonces siempre hay cobertura, ¿sí? Tenemos un cultivo de verano que en esta imagen luce, se ve seco, y tenemos un cultivo de invierno que en este caso se ve verde, ¿sí? Bueno, hablo de invierno y verano relacionándolo con nuestra zona. Si estamos en otra zona, podría ser el que está verde es el cultivo de verano y el que está, quiere decir, podría darse el caso inverso, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que hay pendiente y hay riesgo de erosión hídrica, hay que hacer las plantaciones, hay que colocar las plantas sobre las curvas de nivel, cortando la pendiente, ¿sí? Nunca a favor de la pendiente, siempre en forma perpendicular a la pendiente. De esa manera logramos reducir le quitamos al agua, cuando hay escurrimiento, le quitamos al agua energía, es decir, estamos como cortando la pendiente y evitando que el agua corra o tome energía cinética, ¿sí? Eso es lo que se hace. Entonces siempre tenemos problemas de erosión hídrica, tenemos que hacer las plantaciones, ¿sí? Tenemos que poner plantas, cortando la pendiente. Bueno, y llegamos al final, acá termina la clase.